¿Está grabando? Sí. Es el primer tema extra que vamos a dar en el curso de este año. Todos los años agregamos algo. Este año me puse a jugar hace 2 días con Mutation Testing para ver qué cuerno era fundamentalmente. Me vi un par de charlas, o sea, un par de papers, leí Wikipedia, puse un proyecto, le hice un test de mutación a ver qué cuerno daba. Y básicamente es un raconto de mis aventuras con esta pavada los últimos 2 días. O sea, no soy ni cerca experto de esto. ¿Se escucha bien a todo esto? Sí, sí. Esto es el preámbulo. O sea, esto es corto. O sea, no voy a hablar mucho. Ponerle que depende cuánto pregunten. Y la mayoría de las respuestas les aviso que va a ser no sé. Este es el. ¿Cómo se llama el paper seminal? Es del 78 y empieza a tener relevancia a partir del 2010 por ahí. Porque cuando vean cuando empezamos a ver el algoritmo de testing de mutación, van a ver que esto con computadoras pedorra no anda directamente. Necesita potencia de cómputo, porque si no, esto no anda. Hay una tesis doctoral entera que no la logré encontrar. Este se encuentra fácil, o sea, ustedes lo copian, lo pegan y aparece el PDF. Está todo el ejemplo en Fortran de cómo se usa, porque viejo, nada más. Las fuentes de la charla fundamentalmente es esta charla de acá, de un proyecto que ya no se usa tanto, que se llama Cosmic Rays. Y este es de Mutmut, esto es el autor de Mutmut. Que da una charla que el video es re feo, pero digamos, es el tutorial que les voy a contar más o menos por arriba hoy. El estado del arte, así como, ¿cómo se llama como esta porquería, digamos, el estado del arte de Property Based Testing es hipótesis. Es el proyecto que les mostré el otro día para ver Property Based Testing. En Python tenemos el estado del arte. En test de mutación, no. En test de mutación el estado del arte está en Java y se llama PIT y no significa nada, PIT. Originalmente significaba Parallel no sé cuánto testing. A la mitad del camino alguien descubre test de mutación y le cambia totalmente el objetivo del proyecto y quedó el nombre. Pero es solo para Java. Bueno, el test de mutación es una estupidez. No se llama test genético ni ninguna de estas otras pavadas, simplemente porque no es un algoritmo genético. No es que hace un descenso por el gradiente con un random walk o algo por el estilo para los que sepan programación genética, sino que es un algoritmo totalmente determinístico, ultra fácil de entender, pero que genera cosas interesantes. O sea, de hecho, voy a mostrar corriendo en una fracción de código del proyecto de Nadia porque era lo suficientemente cortito para que no estemos toda la eternidad. Porque esto es lento como una tortuga atada a una piedra hundida en el lodo con cemento. Es muy lento. La joda es que vos tenés un proyecto con tus tests. Eso partimos, eso es lo que necesitas, esto es lo que consume el test de mutación. Introducís un solo cambio a tu proyecto y corres de nuevamente los tests. En el caso ideal, tus tests deberían fallar. Ese es el ideal. O sea, vos hiciste un test que solo anda para tu proyecto. Si vos vas y cambiás un igual por un mayor igual, se supone que tus tests deberían fallar. En algún lugar si está bien testeado. La implementación un poco más codigosa del asunto es, vos decís, bueno, tengo un montón de operadores de mutación. Itero. Dentro de esa iteración, ese operador busca lugares donde puede usarse, te devuelve un sitio en otra iteración, o sea, es un doble núcleo, doble loop. El operador muta ese sitio y corre los tests. Tiene que fallar. Si falló, perfecto. Si no falló, todo mal. Piensen que ustedes están escribiendo un test que uno se supone que uno describe funcionalmente lo que está queriendo que haga su proyecto y hay otro programa distinto al tuyo que también te dice que tus tests están bien. No tiene sentido. O sea, esa es la idea, digamos, la parte intuitiva de todo esto. O sea, esto genera
cambios en el código, digamos, Sí, sí. donde hay operadores, digamos, de comparaciones, como dijiste recién, mayor igual, esas cosas, Sí. o hace otros cambios también. Depende, vos podés implementar más operadores. Todos los frameworks, esto te ofrecen una forma de implementar más operadores, si vos querés. Por ejemplo, qué sé yo. Imagínate un operador que no está implementado y es razonable poner. ¿Vieron que hay muchos init vacíos que no tienen código? ¿Qué pasa si le inyectas un valor ahí? ¿Qué tiene que pasar con tus tests? Cambiaste tu código, es otro. Eso no está implementado. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa si adentro le encaja una variable, adentro le encaja una función? Ese tipo de cosas. Y este test pasa si todos fallaron, Si digamos. alguno falla. Ah, si alguno falla. Exactamente. Bueno, ¿qué te responde un test de mutación? Esencialmente, conceptualmente son tres cosas. Mood te responde más porque hay como subtipos de los test que sobreviven. Uno es matado. El test murió. El mutante se mató. Esa es la parte. El paper te dice que, digamos, mataste el mutante. Otro es que incompetente. O sea, la mutación produjo código que es inherentemente incorrecto. Por ejemplo, en Python pasa menos, pero en Cebo podrías meter un código que sí o sí te mete un segfault. En Java también podés meter un segfault. Es difícil meter un segfault de Python, pero se puede, pero no con este tipo de herramientas. En el último caso puede ser que el test sobreviva, perdón, que el mutante sobreviva, y eso puede ser por tres motivos. Los test fallaron en detectar el cambio, o sea, tus tests no sirven para detectar el cambio, o los test son inadecuados para esa fracción de código. Léase, tenés código sin probar. Esto es tremendamente común para proyectos legados. Cuando te dan un proyecto viejo, que te dicen acá están los tests. Y vos decís, che, si yo borro todo esto, no pasa nada, no falla, y bueno. Y por otro lado, puede ser que tu código mutado sea equivalente. Entonces no se va a dar cuenta jamás. Hay varios tipos de código equivalente. Por ejemplo, muchas veces cambiar una lista de NumPy por un NumPy array o un NumPy array por una lista no te va a cambiar nada. Va a seguir andando todo igual. Y hay algunos un poco más violentos que ya les muestro después un test equivalente en particular que es súper interesante ver. Que es súper fácil de entender. Juan, ¿Sí? una consulta. No entiendo el objetivo de los mutation tests. Estos apuntan a verificar tus tests en base a código, a cambios en tu código. Esa Eso. sería la idea, ¿no? Sí, Bien, eso, tal cual. bien, bárbaro. Eso, lo que te acabas de decir. El objetivo del test de mutación es un tipo de coverage analysis. O sea, es un test de calidad sobre el testing, no sobre el código. O sea, tu código, vos asumís que el código está bien y que el testing representa tu funcionalidad, pero la realidad es que si vos usas coverage, hay que usar coverage porque el coverage es fundamentalmente más rápido, o sea, vuela el coverage. Esto es muy lento. ¿No? Ahora cuando lo pongan a correr, le voy a mostrar la fracción de código que corren y va a tardar 2 minutos. O sea, imagínense para un código en serio. O sea, te revienta la máquina. Hay que diferenciar el concepto de línea ejecutada versus el de funcionalidad verificada. Eso es lo que trata de diferenciar el mutation testing. O sea, que tus tests realmente hacen test de lo que vos quisiste hacer. Es buena idea partir del 100% del code coverage, pero no es necesario. De hecho, es en cierta forma, algo razonable del mutation testing es que te indique qué es lo más importante para probar, porque muchas veces encuentran en un solo lugar varios tipos de mutación. O sea, sí, andate ahí a probar primero, andate a hacer testing de esto primero antes que de esta otra cosa. Dicho eso, ¿qué ejemplos hay? Por ejemplo, reemplazar un operador relacional, puedes decir qué pasa si x es mayor que 1 y si lo cambio por x mayor o igual que 1, va a fallar mi test. Reemplazar un break por un continue, también es otra alternativa. O sea, estás en un loop y en vez de vos agarrás y encontraste algo, hay muchos algoritmos, por ejemplo, descensos por el gradiente, aproximaciones de algún tipo, uno va iterando y dice, encontré algo que está dentro del error, de las magnitudes que yo estoy buscando, me salgo. Es razonable. Pero voy a decir, ¿qué pasa si continúo? Y depende del algoritmo. En algunos casos puede ser que el algoritmo se quede en un loop infinito
y en otros casos es que no pasa nada. Y funciona exactamente igual. Solo un poquito más lento. Reemplazar una condición lógica, el AND por el OR. Depende si en realidad solo importa una de tus dos banderas, capaz que te dé igual. Cambiar una constante, por ejemplo, agarrar un string y ponerle otro valor. ¿Por qué no? Bueno, modificar un string, borrar un decorador. Este me llamó muchísimo la atención y me di cuenta que hay lugares que vos volás el decorador y nunca te enterás. Jamás te vas a enterar. Porque, por ejemplo, tenés decoradores que son decoradores de documentación. Pasa ese tipo de cosas. El primer problema que tiene, digamos, la complejidad 1, tiene varios problemas que tiene el test de mutaciones, que es muy lento. Es tremendamente lento, es asquerosamente lento. Hay que tratar de que todo vaya en paralelo. No hay ningún problema en eso, porque vos agarrás tu código fuente, lo modificás de dos formas distintas, tenés dos copias y los corres distintos, ya está. Y no pasa nada. No hay una interferencia, o sea, vos no modificás dos lugares al mismo tiempo. No se puede modificar dos lugares al mismo tiempo, tenés que ir de uno en uno los tests. Esto es, de hecho, es problema abierto, si a alguien le interesa, es un problema abierto para investigar. Vos modificás de a uno los tests, los lugares, para mutarlo, porque muchas veces pasa que si vos mutás dos lugares al mismo tiempo se compensan. Entonces, no te sirve. Vos necesitas ver que cada lugar posible a cambiar, cambie. Capaz que alguno en algún área de ustedes diga, pero ese es el mismo problema que tenemos nosotros con tal cosa y se puede hacer así. Es razonable. Y tienen un paper con impacto gratis. Luego de una primer corrida de baseline, o sea, en el cual corres todos tus tests, se puede elegir correr solo los mutantes que fallaron o solo mutar código modificado. O sea, si vos fuiste y tocaste, se puede hacer eso. La otra alternativa, que es obvia, que tus tests corran más rápido. De nuevo, los que ya estén metiendo test de plots van a enterarse lo lento que es. Sacarlo es buena idea. Y obviamente frenar los test al primer fallo. ¿Por qué? Porque mientras tus test suite, si en la primera corrida funcionan todos, que es la corrida de baseline, si vos hiciste una modificación y tu test falla de la primera, listo, no hay que correr más test. ¿Para qué? Si ya fallaron, es lo que vos querés ver. Irónicamente, si tus test andan bien, para detectar los mutantes, tus test van a correr más lentos. Y es un problemita. Esta parte la hace la librería que vamos a ver. Esto y estas dos cosas se pueden hacer con la librería que vamos a ver. Y esto no está paralelizado, la librería que vamos a ver. Hay otra, Cosmic Ray, estaba paralelizada, pero no se usa por motivos que les cuento más adelante. Por eso no se usa Cosmic Ray, porque te termina siendo una herramienta bastante chota para algunas cosas de análisis del resultado. Lo que vos querés ver es analizar los resultados. Otro problema es la detección de incompetencia. Eso es un paper de Alan Turing que él ya demostró en 1937. Es que si vos imaginás que tenés un programa que recibe como input otro programa y su input, y ese programa tiene la obligación de saber a priori si el programa va a terminar o no, ese programa no existe. O sea, no hay ningún programa que te pueda decir que un programa va a terminar o no dado un input. No se puede, a priori no se puede. Y exactamente en ese problema estamos. Ese es el problema del mutation testing. Vos podés hacer un cambio con el cual te puedes generar un bucle infinito y no podés saberlo. Así que buena suerte. No se puede. O sea, por ahí metiste un bucle infinito y no sabes. ¿Qué se hace? Timeouts. O sea, vos agarrás y en la primera corrida se saca estadística de las corridas de los test y si el siguiente tarda 10 veces más, se lo mata y ya está. Ese tipo de cosas. Mutantes equivalentes. Esto es un ejemplo pavote, pero fíjense, acá lo que digo es, está 50, que por defecto empieza en false, voy iterando de 0 a 499, y si E es igual a 50, pongo está 50 en true y rompo el bucle, y acá hago un test de que está 50 debería ser true. Y esto funciona. Lo estoy corriendo y no hace nada, o sea, podríamos verlo así. Esto funciona. Y un mutante equivalente es cambiar el break por el continuo. La única diferencia es que esto va a andar más lento. Esto va a andar más lento porque va a llegar hasta el 500, 499, pero no va a fallar. Este tipo de mutantes son otro de los problemas.
que vos en realidad decís, ¿y cómo hago esto? Y no puedo. Se hace lo que le llaman en la jerga whitelisting, o sea, decís, este mutante, no toques esta línea para mutar, y el comando que se usa particularmente en modmut, esto lo tengan que leer en la documentación, probablemente es pragma no mut, creo que era. No mutation, algo así. Que no debería ir acá, sino ahí arriba, en particular. Entonces esa línea nunca se va a mutar. Jamás. Hay que tener en cuenta de que poner un whitelist en una línea en mutation testing es como matar una mosca de un bazucazo. O sea, es muy violento. De hecho, los test de mutación, o particularmente modmut, no te ofrece otra forma de hacer whitelist que no sea más allá de una línea. No le puedes decir una clase entera. Porque ya este break se puede cambiar por 3 o 4 cosas distintas válidas en mutación. O sea, tenés varias formas de mutar. Entonces, ponerle no mutation acá es como frenar muchas alternativas de testing. Por eso, hay que ver, en definitiva. En este caso, por ejemplo, no hay otra que poner ahí el no mutation. De hecho, vos tenés que primero correr, ver que no lo detecta el error y salas. Continúas. ¿Se podría poner, por ejemplo, el else del for? Esa es buena. Esa es tremendamente buena. Pero, ¿qué validad? ¿Qué validad acá? O sea, acá el continuo va a llegar, pero acá no, Yo decía el for. así tenés razón. Esto se va a ejecutar. Sarasa. Y este otro no se va a ejecutar porque el break no te deja ejecutar esto. De hecho, no se ejecuta Sarasa y acá se va a ejecutar Sarasa. No sé cómo usarlo. Sí, No tengo ni idea cómo usarlo, pero supongo. Buena suerte. Y pones el flag ese en false otra vez. Sí, pero... Es muy difícil, sí, es complicado. Sí. Bueno, una de las preguntas digamos, esto en una de las charlas, en la más linda de las 2 charlas que les dejé ahí en la filmina, dicen, el mutation testing, ponele que se vuelve más popular. ¿Va a cambiar la forma que nosotros escribimos código de la misma forma que los test unitarios te cambian la forma de escribir código, que uno fragmenta el código para poder probarlo? Esto también te va a cambiar. De hecho, es lo que estamos haciendo justamente ahora. Estamos diciendo cómo cambiamos nuestro código para satisfacer esta otra herramienta. ¿Tiene sentido? El unit test está demostrado que sí. Este no sabemos. Wow. Finalmente, les voy a mostrar una corrida de esto. El mutmut es la librería de mutation testing de Python. Funciona un tanto extraña porque te hace un backup de tu código, lo modifica y después lo restaura de una forma muy extraña que me da miedo. Y es algo que yo no lo implementaría así, yo haría una copia del código aparte, cosa que si se rompe a la mitad y por algún motivo no se puede restaurar la copia original, el original quedó bien, pero bueno, así funciona este. Tiene mucha vida el repositorio, o sea, el proyecto está avanzando mucho y viene a pasos gigantes, considerando que es el último de 3 librerías de mutación que tiene Python. Había una que se llamaba PyMut, que era básicamente un código de doctorado, que nadie lo usaba más. Cosmic Ray, que tiene una particularidad que ya les cuento, y puedes decirle, che, solamente corre las mutaciones en lugares donde haya testing, porque toma información del coverage. Y también, y lo bueno que tiene es que es realmente de Python la única librería que está usada en producción. Se instala con pip install mutmut, y particularmente lo más importante de toda esta librería es el uso de esto, parso. Parso es la librería que se encarga de interpretar el código fuente y buscar lugares donde mutar. Pero Parso, a diferencia de, por ejemplo, AST, que es la otra que trae Python por defecto, hay otra que se llama Asteroid, y hay otras más, Parso guarda toda la información referente a cómo escribiste el código fuente. Las demás hacen algo que es normal, que es descartar comentarios, descarta formatos particulares, todo ese tipo de cosas las descarta. Mientras que Parso guarda una copia de tu código original, entonces el resultado mutado solamente cambia sobre tu código original. Si vos usas Cosmic Ray, que este es el gran problema que tiene, el código resultante es parecido
y equivalente semánticamente al tuyo, pero no es tu código. Es lo que vas a ver como resultado. Entonces, como una herramienta de mejora de calidad, termina siendo un contraproducente y nadie la usa. De hecho, Cosmic Ray te dice, apliqué tal operador en tal línea y esto falló. Y vos te vas y te fijás, esa línea puede ocupar el mismo operador para 5 lugares distintos. Por ejemplo, un mayor igual, imagínate que tenés varios AND, de mayor igual tanto, mayor igual tanto, mayor igual tanto. Bueno, ¿cuál de todos esos mayor igual es el que falló? Ese problema tiene Cosmic Ray, Mut no. Tiene la desventaja en particular de que esto es que modifica el archivo y me parece un poco turbio, pero bueno, es lo que hay. Le voy a mostrar corriendo, work on this. CD unidad 2. Es un fragmento del código que está haciendo Nadia de cómo se llama para generar mercados simulados. Estaba justo porque es súper cortito. Si era un poco más largo, esto es muy lento. Así que para clase bastaba. Probé varias alternativas hasta que dije, bueno, voy a recortar este código un poco más. De hecho, lo achiqué de lo que está. Y le subí un poquitito el coverage para lo que estaba. Y metí un par de bugs para que juguemos y demás. Pues, así son las cosas. Y esto está en CD11 Mutation. Primero vamos a ver el código, en primer lugar. Son dos funciones, una que se llama funglibs y otro testfunglib. Tiene un coverage del orden del 90%, por ahí 80, 90%. No viene al caso, no es lo que nos importa. Pero si vemos el código de funglib, tiene, ¿cuántas? 5 funciones. Esto genera un array con valores de entropía. Hace eso. Las entropías estas son espejadas, o sea, es como que tiene el P y el Q todo pegado uno al lado del otro, entonces como unas gaussianitas de entropías, por decirlo de una forma. Son simétricas. Se fija si el tamaño de ventanas menor de 0 falla, hace un par de cuentitas, usa esta constante de acá arriba. Esta otra función es una función recontra naif de cómo buscar el valor más cercano, el índice del valor más cercano en un array dado un valor. Entonces, si vos le das 0,01, 0.11 y le decís que es lo más cercano a 0.5 y te tiene que volver el índice 0. Ese tipo de cosas. Es súper naif. Para el que necesita algo más complejo que esto, tipo acercarse por izquierda o por derecho, tengo una función más larga que la escribí hace unos años. Pero esta es, dado que esto trata con guita, siempre es positivo, da lo mismo. Y esta función lo que hace es, te genera una serie de true o false, con un par de random y demás, soporta semilla. Y por último, esta última lo que hace es, esta es la función, esto está dentro de un Monte Carlo, y lo que hace es, dado un precio, dado de ese loss, si es true, te tiene que dar el precio más un incremento, si es false, te tiene que dar el precio menos un incremento, y si es cero, se tiene que mantener cero. Una acción quebrada en un mercado es una acción quebrada y ya no hay más nada que hacer. Hay otro, digamos, eso pasa en la realidad, no, porque no se dejan quebrar las empresas. Uno le mete, el Estado le mete guita para no dejarlas quebrar. En todos lados pasa eso, porque si no dejan en calle a la gente una banda y no se hace. Pero bueno, esto es una simulación bastante naif de un mercado. O sea, se puede hacer mejores. El testing, Batcat, test funglib, prueba con este parametrize, prueba para distintos tamaños de ventana. O sea, por ejemplo, si vas a hacer una ventana de tamaño 4, te tiene que devolver 5 valores. Si se fijan, son simétricos. Este es igual a este es igual a este, bueno, y el del centro está el 1. Todos son simétricos. Y lo que hace esto, bueno, recibe acá, genera 7 tests con los diferentes tamaños de ventana y las entropías. Y una vez que ejecutas esto, te tiene que devolver una entropía que sea exactamente igual a esta. Y esencialmente lo que se fija el test no es si la entropía está bien calculada, sino si el error es aceptable de cálculo. Eso es lo que se fija. O sea, te dice, si mientras 5 decimales está bien, para este problema está bien, fin del problema. Obviamente, la entropía generada acá por la función tiene todos los decimales que pueda representar. Después prueba con dos valores que son inválidos, 0 y menos 1, debe fallar, que tienen que tener un valor de error. Después se fija el test argnearest, se fija, bueno, vos tenés un array, 0, 1 y menos 0,98, 0, ¿cuál es el más cercano? Es este. En el caso de 0,99, ¿cuál es el más cercano? Es este. Y en el caso de 0,1 y menos 0,10, ¿cuál es el más cercano?
es este. Después, lo mismo para, digamos, básicamente esto te dice, dame para esta ventana, cómo van a subir y bajar todos los días. Las inversiones se hacen en ventanas de 7 días, quiere decir que se invierte en el día 0, se quita en el día 7. Así funciona. Si tiene una ventana de 4 días, significa que se invierte en el día 0 y se quita en el día, si es 0 en el día 3. O sea, eso significa una ventana en esta carga. Y hay una probabilidad de tanto que podés ganar o tanto que podés perder, y bueno, la secuencia de estos valores tiene que dar igual a esta, dado una semilla fija de 10. Está fijo el random para probar. Y por último, acá dice, bueno, si yo digo que creamos un stock para un precio de 100, si perdí, el valor tiene que ser menor que 100. Y si le doy un precio de 100 y le digo que gane, el valor tiene que ser mayor que 100. Es totalmente válido. Si esto fuera parte de mi código, meter un menor igual, mayor igual, sería un problema. Pero esto no es lo que muta el código, sino muta el otro pedazo de código, que es el código original. Y mut es tan simple como decir mut run. Esto, normalmente uno agrega un archivo de configuración, me va a fallar porque no va a saber qué es lo que tiene que mutar. Sí va a encontrar los tests, pero no que tiene que mutar, y me decís, che, no, o poner una configuración o enchufale esto. Paths to mutate. Bueno, vamos a hacer esto. Mut, run, paths to mutate. Paths to mutate, era el Funglibs acción. Y te dice, voy a correr una vez el test, que es esta parte de acá, y acá voy a empezar a correr todos los mutantes que puedo. Encontró 62. Por cada vez que tengo la cornetita es que mató un mutante. El relojito es, no llegué a terminar el test porque está tardando demasiado. El carita pensando es sospechoso. Acá te dice que toma mucho más tiempo, pero no está seguro si falló o no. La carita triste es porque el mutante sobrevivió. Y el skipped es porque le decís no corras este mutante y punto. Esto, como notarán, fíjense bien el código que era, el código está bastante probado y fíjense lo lento que va. Esto es una tortuga. Lo bueno que tiene es que te genera un caché. Y uno puede decir, che, corres solo este mutante, solo este otro. Voy a agrandar un poco más, ahí para que tenga la cornetita. Y anda, digamos, o sea. Entonces, en este punto, ya que estamos para hablar, ¿vale la pena hacer esto del test de mutación? En la mayoría de los casos no. No sirve para nada. Es simplemente una herramienta muy poderosa, de muy alto nivel, para casos muy particulares. Si vos estás haciendo un sistema muy sensible que corre la vida o la guita de mucha gente, y tiralo y andate a dormir, no te cuesta nada. Y fíjate al otro día cómo está, o a la otra semana. Por lo menos alguna idea vas a tener de cómo está andando tu código. Pero el punto es que tiró 62 mutantes. Y uno puede ver esos mutantes diciéndole mut results. Y te dice, si querés ver, podés aplicar el mutante a tu código directamente. Podés ver el mutante poniéndole el ID. O podés decirle, y bueno, y acá podés decir ver cuáles de esos ID son los mutantes. Esto significa que están en la misma línea, esos mutantes. Particularmente el de la línea 3 es una... Esto es copiar y pegar del paper sin pensar, el mutante número 3. Show 3. La entropía, si cambias esta división por una multiplicación, es lo mismo, porque el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Así que es lo mismo. ¿Qué te está diciendo ese mutante ahí en particular? Que si vos agarrás... ¿Cómo probás esto? No se puede. No se puede probar, porque es 1 ese valor. Nano, esto estábamos en Funglibs. Lo razonable para hacer esto es reventar esta línea directamente donde se usa, que es por acá abajo, poner un -1. De hecho, esto es lo mismo. Hay mucho código que es equivalente, pero bueno. Me confundí esto. FG, control X, modificar. No quiero modificar. Vamos a ver otros. Por ejemplo, creo que el 47 era interesante. Sí. Esto es incompetencia, es mi test feo.
te dice, mira, si el precio es 0 o el precio es 1, en esa validación da lo mismo, va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque no provee ese corner case de que si yo mando un 0 tiene que volver 0 sí o sí. De hecho, ahí lo correcto es ir y editar el test, test.funlibs, y decir, no es acá abajo, acá es este, assert gp.make stock price, y si es 0 y pierde, esto tiene que seguir siendo igual a 0, y además el test correcto sería falta esta otra parte, make stock price, si es 0 y ganaste. Hay una pregunta, que eso lo tiene que pensar nadie después, si esto está bien. ¿Podés ganar a partir de 0? Perder no, pero podés ganar. O ya decís, no, ahí quebraste y te clavaste ahí. No importa ahora el caso de respuesta, pero está apuntando a una cuestión de funcionalidad del problema científico atrás, subyacente. Si yo hago esto y pongo mut run y puedo decirle el ID para correr, por ejemplo, 47, que era el que había fallado. Lo único que tengo que poner es esta porquería de acá, y era func_libs.py. A probar un mutante, pasó, lo mató. Si puedo el 48, creo que también se puede poner así, 48. Creo que es exactamente el mismo mutante y también lo mató. No me puso acá carita triste, sino que el mutante que probó lo mató. Y creo que había uno más para ver interesante. Results. No me acuerdo si el 54 o el 60, uno de esos dos, veamos. 54. El tema que el signo es un 1. Es menos 1 o 1. Así que sea multiplicación o división da exactamente lo mismo. O por lo menos acá va a dar lo mismo en este código. Este cacho de código da lo mismo. Y el último, 60. ¿Qué pasaba acá? No debería ser lo mismo ahí. Claro, hay que ver un poco más. Ahí te fijas un rato, hay que fijarse un rato más. Pero el primer lado es que este lado es un 1. Así que ya te hace meter el ojo en la multiplicación y la división, porque en algunos casos es lo mismo. ¿Viste? De ahí en adelante sí, hay que ponerse. Decir lo que he pensando, sí, tienen razón. Lo dije medio rápido. Y acá, si el nuevo precio es menor que 0, retornás 0. Este es el valor original. El nuevo precio nunca va a ser 0, que estoy pensando. Menor que 0. Jamás va a ser menor que 0. Porque si es 0, lo clavamos en 0. Y eso es lo que hace el if de antes. Y eso es mutation testing. Eso es lo que estuve jugando los últimos 2 días porque dije, ya que hay espacio para contar un par más de cosas, de paso aprendo algo y cuento algo. ¿Para qué sirve? Para poco, pero está bueno. Juan, ¿por qué usualmente no vale la pena hacer esto? ¿Por lo caro que es o porque no te ayuda a encontrar los errores? Lo caro, y el tema es que tenés, fíjate, digamos, dada la definición que tiene mutation testing, en realidad tenés de 5 respuestas reales, porque en realidad las respuestas reales son las que te muestra acá Moonmoon. Son 5. ¿5 sí? Dije 5. Solamente te sirven 2, o sea que hay 3 que están ahí, qué sé yo, digamos. Vos te interesa el survived o el killed, nada más. Los otros es como que vos por ahí estás gastando un montón de tiempo en cosas que no sirven para nada. En general, lo loco es ver cuando se lo tirás a un código y vos te das cuenta que en tu lógica un mayor igual es lo mismo. Y hay veces que uno se rompe la cabeza y dice, no, esto es mayor, menor, igual, y en realidad es lo mismo. Es exactamente lo mismo y se da cuenta. Es el tema de este tipo de cosas, que se da cuenta de un punto de vista un poquito más semántico, qué estás haciendo y qué estás probando. Pero es lento, es muy lento. Es una tortura. Hay a ver, les muestro, ayer estuve viendo qué cuerno estaba abierto en Moot GitHub. Las charlas del vago que dio de Moot me hizo reír muchísimo, porque mi proyecto es el mejor, lo demás son toda una basura. Es muy gracioso.
Juan, una pregunta. ¿De qué se encarga de ver? Cuando revisa el código, ¿qué ve y qué no ve? O dice, no, esto no lo veo porque se escapa de mi lógica del boot, por ejemplo. Hay que fijarse en el código fuente que tiene implementado como operadores. Ok. Eso es lo que hay que hacer. Por acá, no mutar enumeraciones, soluciones redundantes de modelado de... Sí, puede ser. Yo le tengo más fe a uso científico a Property Based Testing que a esto. Mucho más fe. Pero es más difícil de pensar una solución. Por ahí la solución la hace sola, por ahí configurarlo poco. Esa es lo que le doy de derecha a esto, que vos lo tirás y corre, no tenés que hacer nada, ninguna configuración extra. ¿Qué está por poner acá? Parallel. O sea, están discutiendo el tema de paralelismo y en un proyecto que se usa, se fijan, esto se abrió en diciembre del 2020 y el último comentario es el 28 de enero, no es tan atrás. Para un proyecto que se usa no es tan atrás. Por algún motivo se tiene que haber frenado, a veces una persona que está interesada en un problema porque es parte de su problema de una empresa se cambia de laburo, pero o sea, acá, por ejemplo, acá el tipo dijo, este es el pedazo de código que hace la mutación realmente. Que es la parte que a mí me asusta un poco porque modifica el código. O sea, les quiero mostrar corriendo. A ver. File Manager. No, me conviene hacer así. Esta es la parte que a mí me metió mucho miedo, Mutmut. Tunar. Esa parte de código sería la central del De mutación. módulo. Ujú. Claro, paralelizar código es trivial, no sé por qué le está costando tanto, sobre todo este tipo de código. Always on top. Miren cuando corro. Cierto que es. Odio a todos y uno por uno el universo. F11, ahí está. Si yo corro mut run, bueno, mut run y vamos a correr que corra todo, fíjense cómo se empiezan a crear archivos de backup acá abajo. Entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué no cargas una copia y corres la copia? Probablemente porque el chango no se quiere meter tanto con el funcionamiento de PyTest. Y quiere decir, PyTest corre sobre archivo, entonces bueno, se fijaron que corrió más rápido porque por defecto solamente busca los mutantes que no pasan por defecto. Por eso corrió volando la segunda vez. Si yo borro obviamente, acá tenés un mut caché creado adentro, todo esto empieza a ser otra vez bastante lenteja. Bueno, tiene grafiquitos, eso está bueno. La verdad es que no me puse a ver dónde cuernos, no está tan buena la documentación. Probablemente le podemos echar la culpa a la falta de popularidad del tipo de disciplina. Probablemente sea eso. O sea, hay una documentación razonable, te explica más o menos cómo. Está muy pensado onda ponerlo a andar directamente. Y si nos fijamos, supongo que si entra mut en algún lugar, tienen que estar los operadores. ¡Wow! Son 3 archivos. Eso es todo. Esto es para manejo del caché, a ver. Solo el caché. Es re cortito. Y uno a veces dice, me gustaría que alguien use mis librerías. Usa clic para manejo de línea de comando, eso lo vamos a ver más adelante. Ni sé dónde está la mutación. Capaz que ni A ver. Dunder whitelist. Mutan statuses. New line. Acá están. Al parecer, algunas por lo menos. Operation mutation. Acá está, es esta función. El chango que hizo esto, de hecho, ni sé cómo extenderlo, tendrías que venir a hacer el código fuente. Bueno, el chango que lo hizo más que nada pensando en esta salida, cuando vos ves este tipo de cosas, que es súper fácil de entender qué pasó acá, él se centró mucho en eso. Muchísimo en tener que esta salida sea buena. Ya vi la librería por dentro por primera vez ahora y no me gusta mucho cómo está estructurada, pero bueno, no es mi librería y anda, que es lo importante y está, supongo que bien testeada. Hay que ver eso. Pero bueno, esto es mutation testing. El año pasado lo mencioné y dije, para el año que viene lo voy a investigar. Lo investigué, esto es lo que hay. Mejor que esto, Pit de Java. No lo tenemos en Python.
para C, Fortran y demás, hay. De hecho, el código original es Fortran, pero no sé cómo sería lo demás. Hasta ahí llegué. Ahí en el die return, que cambia el por la multiplicación por división. Sí. ¿Será porque le sigue dando un número entre 0 y 1? Lo único que no va a estar, no va a ser un random que esté uniformemente distribuido, pero va a ser 1 sobre un número entre... Ah, no. No da entre 0 y 1. Perdón. No sé por qué lo cambio. No entendí por qué ese cambio es equivalente. Lo más probable sea este. Lo más probable sea... ¿Qué pasa? A ver. Hay que hacer, digamos, ¿cómo probás esto? Tenés que moquear este normal para que te dé un valor justo en tu testing. Moquear, bueno, pasarle el valor adecuado de 0, de menos 1 a 1 y ver que el resultado dé lo que tiene que dar. Exactamente, eso. Porque, de nuevo, saber, no da lo mismo. Lo que nos está diciendo es los tests no detectan esto en particular. O sea, acá esto me parece que es un bugazo. Pero hay que hacer, el test es un poco más sofisticado porque tenés que moquear esto. O sea, es un mock, de todas formas, decir, cuando te piden random normal, devolvés siempre 0.3. O sea, lo ejecutás hasta que te veas que te da exactamente lo que vos querés. Y no simplemente, si vos te fijas lo que hace el test este, creo que lo habíamos visto, Badcat. El test este es muy pedorro. Lo hicimos medio, digamos, ahí vos te das cuenta, esto tiene casi 100% de coverage, y acá, mirá, o sea, estos son los test que hace. Ya no valía nada. Vos te das cuenta, acá es un muy, muy buen ejemplo que 100% de coverage normalmente no significan, o sea, no es seguro que todo ande bien. O sea, porque acá agarro y completo el 100% de coverage, creo que con estas dos líneas completo el 100% de coverage. Habría que ver, pero no es el problema ahora porque no lo tengo instalado PyCove acá y además no tengo ganas. Pero sigue estando seguro, dando vueltas. Sí, ¿será que no estaba incluido en el test original? O sea, ningún test corre esa línea, entonces por eso no detecta. Y habría que ver, a ver. Sobre eso tuvimos una modificación en el código, entonces lo más probable es que nos olvidamos o sea, modificamos en el código porque yo me junté con mi director y hablé cosas. Entonces lo movimos en un lado y ya me faltaba revisar los tests, así que probablemente lo moví en un lado y no en el otro. Ahí tiene la explicación de qué es lo que pasó. La otra parte interesante de este problema, que, o sea, esto dio de pura casualidad, nos dio así. O sea, es el, digamos, el mejor ejemplo no podríamos haber tenido. Es que vos metés una corrección, porque antes que nos pasaba, las simulaciones iban a negativo. ¿Vieron alguna vez una acción cotizada en negativo? ¿Quién te la compra? Digamos. Y corregiste un error y metiste 3 más. Es digamos, el ratio en proyectos complejos es 1 por 3. Cada corrección son 3 bugs más. Por eso es que llega un punto en el cual la complejidad se vuelve tan alta, la complejidad, ¿cómo era la esencial y la accidental? La accidental se vuelve tan alta que te conviene hacer lo que se llama reingeniería, que es un proceso aparte. Te tira todo, empieza de nuevo, básicamente la respuesta, la solución. Pero no esperé que me salga tan bien el ejemplo como nos salió. Ayer lo corrí y dije, bueno, algo nos va a dar para mostrar y nos salió perfecto el ejemplo. Pero bueno. ¿Tenchi? ¿Vale? Ahora, digamos, con este ejemplo, uno termina diciendo, ¿y vale la pena esto? No sé. Al final digo que no vale la pena y encontré un montón de cosas. Con una línea de esperar, ¿cuánto tardamos? 2 minutos. Bueno, entonces, creo que ahí quedaba la unidad 2, ¿verdad? Voy a agregar No más quedó pavada a la unidad 2, pero repartidas. O sea, no va a ser mañana, el jueves. Bueno. Por lo pronto, entonces arrancamos con la unidad 3, que es la parte de persistencia de datos.
No es la unidad más divertida de todas, así que bueno, vamos a intentar pasarla más o menos rápido. Y la idea ahora es primero ver algunos archivos, o sea, cómo Python maneja los archivos, cómo uno puede leer y escribir archivos, y algunos formatos que son los más útiles, que probablemente se los hayan cruzado, se los vayan a cruzar en algún momento. En particular, bueno, acá hay algunos, acá están los formatos que vamos a ver, los archivos INI, los CSV, los JSON, XML y los YAML. Bien. Y también cómo escribir objetos, cómo persistir objetos en modo binario. Primero, lo más básico que ofrece Python es cómo leer y escribir los archivos. Nos da la función open, bien, que está dentro del módulo IO de Python, está en la librería estándar. No hace falta importarlo, o sea, uno puede hacer si quiere import IO, bien, y ahí adentro en el IO.open va, o sea, es la misma función. Ya viene importado automáticamente. Hay muchas otras cosas acá interesantes también para trabajar con persistencia de datos o simular persistencia de datos también. Pero no todo viene importado, ¿no? Solamente el open. Bueno, para abrir un archivo no hay más que la función open, le pasan el path del archivo y Python se los arregla, les da un objeto tipo archivo. Ahora vamos a verlo ahí en detalle. Pero uno en general lo que trata de hacer es intentar abrirlo, leerlo y cerrarlo. Ese sería el flujo que uno quisiera hacer. Entonces, para hacer eso, uno lo abre, lo lee y después de alguna forma lo cierra. En general, uno muchas veces no cierra los archivos. Está mal, porque si no queda el archivo ahí en memoria abierto en algún lugar, y puede ser un problema bastante grave. Se puede corromper el archivo, se puede modificar, como fuese. Uno lo que puede hacer es meter la lectura dentro de un bloque try. O sea, uno lo intenta leer y esto lo que va a hacer es agarrar, si no existe el archivo, va a saltar error. Si en el cómputo acá uno cuando lo lee y sigue calculando cosas, surge algún problema, que se corte la ejecución normal del programa, va a quedar abierto el archivo. Para eso está el bloque del finally, que se ejecuta siempre, haya o no haya error en la ejecución. Y acá es donde uno cierra el archivo a modo de limpieza y a forma de seguridad, ¿no? O sea, uno acá se asegura que el archivo se cierra siempre, ¿sí? Haya habido acá algún problema o no. Y uno lo que puede hacer es preguntarle a este archivo, a esta especie de puntero, este objeto del archivo, si está cerrado. Esto es simplemente un flag que les dice true false, si está cerrado, y en caso de que no esté cerrado, se cierra. ¿Bien? Esa sería una forma de hacerlo, segura, pero es feo de programar esto, es bastante feo de programarlo y de leerlo incluso, y para eso, para solventar eso, está también este manejador de contexto, este context manager, en donde uno puede inyectar acá la función open. No me acuerdo si lo vimos a esto, pero estos context manager solamente trabajan con aquellos objetos que tengan definido internamente el dunder enter y el exit. ¿Sí? Se lo pongo acá dentro de la clase, bueno, ahí no, es el doble guión bajo enter, ¿sí? Y el doble guión bajo exit. Acá uno en el enter define lo que quisiera que el código haga cuando se abre este with, o sea, acá, qué es lo que quiero que haga cuando se lee este archivo, y regreso a este FP, este es el return del enter, bien, es lo que se va a guardar acá en el FP, que va a ser simplemente el archivo abierto, y al exit es
se ejecuta cuando se cierra el identado del with, ¿bien? O sea, cuando uno sale del bloque del with, se va a ejecutar lo que sea que esté en el exit. Y uno acá en general puede programar este FP close. No es trivial implementar el éxito. O sea, hay que leer bien la documentación porque soporta el enter soporta los parámetros que vos quieras, que sea lo mismo que pusiste ahí en el open. No sé si los del open en particular, pero era bastante trivial. O nada, creo que era lo que soporta enter con parámetros. Era simple. Pero el exit soporta las posibles excepciones que puedas recibir que pueda generar el código dentro del with. Y bueno, entonces, de esta forma en particular, el Open ya tiene implementado cómo comportarse, tanto en el enter como en el exit. Y lo que va a hacer cuando se cierre el bloque del with es este FP close. ¿Bien? Entonces uno ya no se tiene que preocupar jamás si el archivo queda abierto o no. O sea, esta es la forma correcta de abrir un archivo. ¿Bien? Y siempre que lo hagan, por más que sea una línea, háganlo así, porque esto les va a controlar. Si sucede alguna excepción, se va a cerrar el archivo. ¿Bien? No hace falta que hagan todo esto. Incluso esto es mucho más cómodo que poner el FP close al final, por más que ustedes aseguraron que lo hayan puesto, pueden suceder excepciones en el medio que corta la ejecución del programa y quede abierto el archivo. Esto se asegura de que no pase eso. Bueno, yo en particular acá en el directorio tengo una carpetita con un archivo, está vacío, no hace nada, ¿bien? Es simplemente, bueno, no hace nada, simplemente para abrir y cerrarlo. Esto también, o sea, fíjense que si yo no hubiera hecho esto, a ver, probablemente me va a saltar un error. Voy a hacer esto. Ah, no, bueno. Es el mismo. Bueno, pensé que me iba a saltar error porque está abierto. No te va a saltar ningún error porque por defecto cuando se deja de usar el FP, Python cierra todas esas cosas. Pero el tema no es ese, el tema es cuando vos estás leyendo un montón de datos, que es un caso bastante común, y tenés problemas del estilo cortes de luz y demás, y más que en lectura en escritura, es corromper todo. Y todo ese tipo de cosas las controla el enter y el exit de file, es el objeto que está ahí en el medio, IO file, una cosa por el estilo se llama, lo maneja bastante bien, digamos. O sea, no es para casos triviales, no van a notar la diferencia. Háganlo por si llega a entrar un archivo que no es trivial. Bueno, la función sola del open les va a regresar ese objeto, ese asFP que uno hacía, es este objeto que vemos acá, es un objeto tipo text.io.wrapper, esa es la clase que maneja la lectura. Por defecto, bueno, esta función tiene varios parámetros, tiene en particular, por ejemplo, el modo de lectura, que por defecto es R, que acá está explicado los tipos de modo de lectura que soporta. R es simplemente abrirlo para lectura. Bueno, está solo escritura, la X que lo crea y lo escribe. En fin, por ejemplo, para los binarios. Y también el tipo de codificación que por defecto es UTF-8, que es básicamente ASCII. Acá se ve, por ejemplo, los valores por defecto que trae. Esto lo estoy pasando rápido porque es bastante simple, es a modo informativo. Podemos entonces con el tema de los archivos, ¿cómo podemos persistir los datos? Por ejemplo, en modo binario, si queremos, tenemos este paquete pickle que viene en la librería estándar. O sea, es un import pickle que vemos acá abajo. Lo que va a hacer es permitirnos serializar cualquier tipo de objeto que tengamos. Cualquier tipo de objeto. No hace falta que sea ningún tipo en especial. Lo vamos a poder serializar y escribir en un archivo. ¿Bien? Siempre en modo binario. Y prácticamente lo que nos permite esto es no preocuparnos por la estructura que tenga el objeto, simplemente la guardamos. Y con esto
uno lo que hace es guardar todo el estado del objeto. O sea, el estado en el que está en el momento que se guarda. ¿Bien? Y esto también es un detalle bastante importante, que las clases generadas dinámicamente no se pueden serializar. Estas son las que comentaba el Juan cuando se generaban con el type, o sea, una función que regresa una clase generada, por ejemplo, con el type. Eso no se va a poder serializar. No estoy tan seguro. Creo que es cuando haces una clase dentro de una función o una clase dentro de una clase. Ahí es cuando se caga todo. Pero Claro. si es un type, capaz que sí, ¿eh? No estoy Sí, si seguro. está a modo, está en el, ¿cómo es? A nivel del módulo, sí se puede, pero si está, como dice Juan, adentro de una función o adentro de una clase, ahí es capaz donde no se puede. Bueno, un ejemplo de cómo se utiliza, por ejemplo, esta clase simplemente recibe un nombre, lo almacena, y eso es todo lo que hace la clase, una persona con su nombre. Yo acá genero un objeto cualquiera, que es un diccionario en particular, que dice hola mundo, un segundo elemento que es un objeto, y la instancia de ese objeto persona. Bien, lo voy a correr, importo el paquete pickle, y lo que hacemos es, por ejemplo, pickle.dumps, ¿bien? Le pasamos el objeto que queremos serializar, y este protocolo igual a 4, que por defecto es 4, pero esto en las últimas versiones de Python, ¿no? Creo que en la versión 3.3 o 3.4, algo así, empezó a ser el valor 4. Estos van creciendo, antes eran 3. No se pueden leer pickles, archivos que se hayan picleado con un protocolo distinto. Eso es para tener en cuenta. Y lo que hace esto es serializarlo, es decir, convierte todo el objeto en un string de bytes. ¿Bien? Fíjense que este es todo el string, es como unos caracteres, donde está representando toda la estructura interna del diccionario. Fíjense, bueno, acá adelante la B les dice que es tipo byte. Y acá, en algún lado, se van a ver eh, los, los elementos del diccionario. Por ejemplo, acá está el hola, acá está el mundo, y todo entre medio es, bueno, lo que internamente existe en el diccionario. Probablemente sean dos puntos, estas comillas. Y bueno, acá ya está un objeto. Fíjense acá, está este main, que es el módulo donde existe la instancia de este objeto, que es de clase de tipo persona, está el name y está el nombre Tito. Entonces ahora con esto uno lo que puede hacer es, lo puede escribir. ¿Bien? En particular, Pickle ofrece 4 tipos de funciones para trabajar. Son básicamente lo mismo, pero tienen una diferencia importante. El load y loads. ¿Bien? Estos en particular están acoplados, o sea, eso lo estoy pensando en un momento, no sé si están así. El load puede leer aquello que ha sido escrito con el dump, ¿bien? A un archivo, y el load S, que lee de un string, por eso la S, puede leer todo lo que fue escrito, digamos, en ese string de bytes con el dumps. Entonces uno utiliza el dump para escribir, el load para leer, y lo mismo con los strings. Y los archivos se abren de fondo, digamos, en modo binario, que es con lo que estamos trabajando. No hay ejemplo. Bueno, vamos para... Sí. Bueno, por ejemplo, lo que quería hacer era el peno, por ejemplo, un Q. Lo que quiero hacer es guardar, este por defecto es ese valor, así que no me interesa. Yo lo guardo en un archivo, que lo vamos a guardar acá, code, pickle. No importa la extensión, puede ser cualquier cosa, tipo B, si quieren. Eso lo va a guardar en ese archivo a modo binario. Te Y faltó después una coma.
Te faltó una coma. Sí. Y creo que cuando usas dump no te retorna nada. Claro, lo lee. O sea, lo escribe directamente. Ah, está bien. Sí, el ejemplo capaz que quería hacer era con el otro. Entonces ahora para leerlo es simplemente load. Y acá está. Y sí. Y lo mostramos. ¿Qué pasó? Tenés que abrir el archivo, tenés que usar el with open, si no, o sea, tenés que abrir el archivo, no soporta paths. Eso lo hace NumPy. Sí o sí tenés que pasarle ¿Acá en el load? en el load y en el dump, sí, tenés que pasarle archivo, en ambos casos. Ah, Porque le fíjate pasas que el... sí, tenés que abrirlo vos porque si no, no funciona. Ah, bien. Claro, yo cuando estaba jugando siempre lo hacía con... Bueno, entonces uno hace... Claro. Esa es la idea. Modo escritura, si no, no te va a andar. WB vas a tener que poner. Sí. Había que hacer todo eso. Sí, Mirá. uno lo usa poco al pickle pelado. Internamente es lo que hace NumPy. Claro. Y ahí lo mismo también. Para Sí. abrirlo también. Nada más que es modo RB. El R. Sí. Y bueno. Y acá ya afuera va a seguir existiendo. Ahora que chile. Capaz que está al revés. Es objeto primero y FP después. También ese tipo de cosas molesta. Load FP. Ahí está. Para cómo... Ah. Básicamente. Está al revés. Es objeto primero, FTP después. Todas estas cosas uno se las ahorra con el dump. Ahí está. Claro. Bien. Sí, claro. Yo ya estaba jugando con el Dooms, por eso lo quería guardar en una variable. Sí, se las ahorra. Bueno, acá uno cuando lo lee, entonces, fíjense lo interesante de esto es que uno vuelve a tener exactamente el mismo objeto que tenía al principio. Un diccionario y la instancia del objeto. Es bastante interesante eso porque uno no hace falta que guarde en algún archivo con algún formato raro el estado y después leerlo, volver a instanciar la clase. Esas cosas no son necesarias. Y si se quiere toquetear, se puede implementar adentro de lo que vayas a persistir. O sea, si querés que persona se persista de una manera en particular, se le puede implementar dos métodos, el setState y el getState. Obviamente es dunder setState y dunder getState, porque esencialmente Pickle guarda una sola cosa, un diccionario. Es todo lo que guarda. Y guarda a qué clase tiene que asignarle ese diccionario con el setState. Eso es todo lo que hace. Bueno, después vamos a ver más o menos rápido algunos de los formatos. El CSV, que seguro ya lo conocen todos. En inglés viene de Comma Separated Values. Bien. Simplemente la idea es un archivo de texto ASCII común, que uno lo puede abrir con cualquier visor de texto. El hecho de que se llame Comma Separated Value no quiere decir que se restrinja solamente a separar los elementos con coma. De hecho, uno puede especificar cuál es el separador que quiere utilizar, que puede ser cualquier otro carácter, lo cual es bastante... no está tan bueno, digamos, porque puede ser... O sea, no respeta un estándar, digamos. O sea, básicamente es eso. No te dice exactamente cómo guardar los archivos ni cómo leerlos. Entonces uno, en principio, está bueno que busquen otro tipo de
de formato para guardar tablas. Esto prácticamente lo que uno utiliza para guardar son tablas, es lo que le interesa a uno guardar. Se utiliza mucho en Windows, quizás, la gente que trabaja con Excel. Trinchi, Sí. Excel no tiene otro, o sea, no es CSV, o No, sea, es el XLS. viste que ellos tienen dos formatos y para guardar un CSV que te lo piden por ahí para importar otro archivo y todo, tenés que hacer un curso para obtener el archivo, el formato que tiene que ser. Hay un detalle con el CSV. El CSV es un invento de Microsoft. Y Microsoft tiene esta política que es la triple E, que es Embrace, Extend and Extinguish, que es abrazás un estándar, lo extendés con cosas propias y extinguí el estándar, por esa, básicamente casás al estándar con tu implementación propia. El CSV de Excel no genera con coma, genera con punto y coma, porque tienen un lugar separado en el infierno para la gente que hizo eso. Es por eso. Nada más. Con punto y coma. Okay. El CSV de Excel es con punto y coma. Ellos inventaron que era con coma. Claro. Alto nombre le pusieron. Claro. Bueno, y la forma que uno puede, desde Python en principio, tratar estos archivos es, por ejemplo, con pandas, que va a regresar un data frame fácil de leer. Y viene este paquete de la librería estándar que también que uno puede utilizar. El import CSV directamente. No es tan cómodo como vamos a ver como el de pandas. Hay que hacer otras cositas, pero no hay que instalar nada. Nuevamente todo con el with open, el archivo. Yo acá ya tengo un archivito cargado, .csv. Lo vamos a abrir para ver acá. No lo voy a abrir con eso. Ahí cambió el encoding, tenías Sí, por UTF eso menos 8. Este es lo abro menos 6. para mostrar. ¿Qué diferencia hay con el encoding ese? El si vos- UTF-8 Sí. tiene caracteres normales que son... Bueno, ¿no? Perdonen, pero le voy a decir la frase realmente. No quieren saber de encoding. No quieren. Sí. Exactamente, no quieren saber de encoding. O sea, ¿qué Ok. diferencia tiene? O sea, Ok, con eso me basta, mira, con eso me basta. ¿Cómo ordenás los bytes para representar el texto? El UTF-8 ocupa no menos de 8 bytes en adelante, por eso es el estándar, es un formato de bytes variables. Y el UTF-16 usa exactamente 16 bytes. O sea, la representación interna, para los que sepan de bajo nivel, para los que estén paveando con bajo nivel, o sea, guardás una cosa distinta, directamente. Y vos, el texto, el CSV hacer texto plano, no tiene ni idea en qué formato está. Por eso cuando abren con LibreOffice, sobre todo es una herramienta. ¿Tenés instalado LibreOffice? ¿Por ahí? ¿Y tratás de abrir un CSV? Mira, cambiáis abajo, ahí está UTF-16, pasá a UTF-8 que es el estándar. Fíjense cómo rompe algunos caracteres. Es porque no interpreta bien los bytes. Y ese es el gran problema que tiene CSV. No tiene establecido cuál es el encoding que tiene que usar, puede ser cualquiera, el que se les cante. Y van a decir, bueno, pero la mayoría usa UTF-8 o ASCII, a lo sumo. No. Windows por defecto un tiempo tuvo como estándar por defecto UTF-16. ¿Por qué Windows? Windows básicamente es un problema todo lo que genera. Todo. Así es. Y ahí en particular, por ejemplo, se ve la letra Ñ. Acá se puede ver más grande. Eso es lo que tenía el archivo. Y si no se abre justamente con el encoding que corresponde, no se va a poner bien. Ahí lo cambiamos. Y ahí vi que el delimiter pusiste la coma, pero si fuera, por ejemplo, este otro estándar del punto y coma, pondrías el punto y coma y lo podría leer. Va a ser toda una sola celda, digamos, un solo elemento. Porque no detectó ningún punto y coma, entonces no lo separen. Ok. Hay otro formato tradicional de CSV que se espera por tabs o por espacios. Ese es clásico también en ciencia. Claro, sí. Es lo mismo.
Es un CSV. El TCB. Y le pones el delimiter, es nada, un espacio. No, Mucho espacio, ¿no? o una tabulación que es barra invertida T. Barra invertida, claro. Sí, el TCB lo inventaron por marketing, pero es CSV. No sé, se llama así, digamos. Fíjate, explotó todo. Ahí encontré un carácter que no lo puede interpretar. Van a preguntar si romperse la cabeza de decir, ¿y cómo me doy cuenta de manera automática qué encoding es? No se puede. No se puede. Directamente, tenés que saber. Por ejemplo, los chicos que están, el EMA, que está ahora online, ellos están lidiando con tratamiento de datos RAW, o sea, datos crudos, de una placa de radio. Y ellos tienen que saber cómo vienen los bytes. Y tienen que saber, porque los bytes pueden venir escritos así, o sea, lees de acá para allá, bueno, ¿cómo sería de acá para allá? O pueden venir escritos así, dado vuelta. Eso es lo que se llama Big Endian y Little Endian. Y cuando vean los tipos en NumPy, van a ver que aparece mayor F. Voy a decir, ¿por qué el float tiene un mayor adelante en el símbolo? Y a veces tiene un menor adelante en el símbolo. Es por en qué orden está escrito los bytes. Computación. Por suerte, para no hacer todo esto que veíamos, ¿Cómo hiciste eso? no tengo idea. Shift Tab. Ah, mira. Quería hacer Shift espacio. O sea, bueno, con el Open nuevamente lo que les ofrece el CSV es esta función reader, que hay que especificarle cuál es el delimitador, y les va leyendo columna fila por fila, ¿sí? Y va separando por coma todos los elementos y los regresa a una lista. Eso mismo podemos hacer con pandas. Ahí está importando. Con esta función read CSV le pasan cuál es el path del archivo, nuevamente el encoding, y lo que les hace es regresarle un data frame, mucho más simple de trabajar. Esto lo abre y lo cierra solo al archivo, no se tienen que preocupar por eso. Bueno, nuevamente les va a saltar el error del encoding si no lo conocen. Otro de los tipos de archivos que vamos pasando más rápido, simplemente para que los conozcan en los archivos. Estos archivos tipo ini, por ejemplo, surgieron inicialmente, son iguales, no sé si son idénticamente iguales, pero son bastante similares en la estructura con el ini y el CFG. Surgieron originalmente de Windows, también. Representaban eso archivos de inicialización para los programas, para las aplicaciones, donde uno guardaba la configuración particular para lo que quería ejecutar. Tiene sentido para aplicaciones que son compiladas, que necesita leer de algún lado la configuración. Por ejemplo, con tox, el archivo de configuración es un tox.ini, ¿bien? O sea que lo estamos utilizando. Y bueno, en particular creo que Windows ya no lo están usando, está en desuso. Pero en Linux hay algunas aplicaciones bastante importantes que todavía lo están utilizando. Y la estructura que tiene internamente, bueno, son las secciones. Vamos a ver un ejemplo, donde uno va agrupando distintas configuraciones, ¿sí? Los valores, y puede uno meter comentarios dentro del código, ¿bien? Fíjense acá un ejemplo, parecido a los archivos de TOX, en donde uno pone las secciones entre corchetes, el nombre de la sección, y adentro cuál es la configuración particular que uno quiere implementar. Bien, el nombre del parámetro con su valor, con un igual sin espacios, los comentarios con punto y coma, y uno puede así armar la configuración para su aplicación en particular.
formas de leer estos archivos desde Python, viene este módulo config parser, que ofrece una forma amigable de trabajar con esta configuración, que es uno instancia este objeto, config parser, y lo carga con la configuración que está en el archivo. Yo en particular acá uso esta función simplemente a modo para mostrarles acá cuál es el archivo, pero así como está este read string, creo que hay un read normal, donde uno le manda el path y carga lo mismo. Pero imagínense que ese es el contenido del archivo, que es el que vimos previamente. Uno lo carga en este objeto COGG, y uno ya lo puede navegar como si fuera similar a un diccionario, ¿sí? Uno le puede pedir, por ejemplo, cuáles son las secciones, que son las que están entre corchetes, y uno lo puede navegar, por ejemplo, diciéndole, dame de la sección red el entero que está guardado en usar proxy. ¿Bien? En particular también está el getFloat, se lo va a convertir a float, si quisieran. Es una buena forma también de tener el argumento en el tipo que uno quisiera. No hace falta que el usuario tenga que poner explícitamente que es un flotante, por ejemplo. Bueno, acá otro ejemplo, lo mismo con un flotante, lo pueden hacer si quieren, no hay problema. Bueno, eso es lo que les comenté al principio, que también está la función para leerlos desde un path, y ustedes en su aplicación directamente reciben, si llegaran a hacer una aplicación en algún momento, creo que nadie está haciendo una aplicación que necesite archivos de configuración, pero esta sería la forma estándar de leer un archivo de este estilo, y navegarlo dentro de su aplicación para ir configurando el paquete. Otro de los lenguajes también muy populares son los XML. Es un lenguaje de marcado que se utiliza mucho para Internet, en principio se desarrolló para eso. El HTML, que es el que se utiliza normalmente, es una especialización, diría, del XML, en donde están definidos las etiquetas particulares para páginas web. Hay todo un estándar, todo un protocolo que define cuáles son esas etiquetas, pero en principio este XML es bastante configurable, bastante extensible, digamos, y adaptable a lo que uno quiere hacer. Y les voy a mostrar, por ejemplo, bueno, así es como se ve un ejemplo de XML, en donde uno establece al comienzo del archivo cuál es la codificación que va a tener, por ejemplo, el encoding. ¿Bien? Y acá, bueno, algún tipo de mensaje que no sé si será necesario en particular esta línea. Eso lo que hace ese DTD es un validador del XML. O sea, en ese DTD hay otro lenguaje. Yo tuve que implementar un lector de DTD y de validador para una materia en la facultad. Fue horrible. Tuve 3 meses más o menos. Lo que hace es el XML que sigue a esto. Sigue el estándar definido por este DTD. Eso es lo que hace el XML. O sea, pregunta y valida. Por ejemplo, hay algunos que uno lo puede bajar directamente de HTML. Entonces dice, lo que sigue tiene que ver con este HTML. Bueno, sirve para eso. Para validar de manera automática, que no haya que hacerlo uno a mano. Ver que todo esté bien y todo ese tipo de cosas. Y bueno, principalmente la idea del marcado del lenguaje del XML es abrir y cerrar estructuras con cierta etiqueta, ¿sí? Esa etiqueta se la pueden inventar ustedes, ¿bien? Y se define así entre mayor y menor, entre ese piquito. Así es como uno abre una sección y uno después la tiene que cerrar, ¿bien? Con la barra son de la barra al principio y la misma
y la misma etiqueta. ¿Bien? Y adentro uno puede ir definiendo distintas secciones utilizando esa etiqueta, ¿sí? Siempre abriendo y cerrando. Y a cada etiqueta uno le puede ir asignando distintos atributos, como por ejemplo el ID. ¿Sí? Uno podría tranquilamente repetir tantas etiquetas como uno quiera. O sea, esto sería como el contenido XML de un correo, de un email, ¿sí? En donde, por ejemplo, tenemos el remitente, que es esta sección de acá nada más, en donde yo guardo el nombre del remitente y el mail, ¿sí? Con este atributo email que está definido en algún lugar. Esto hay que definirlo. El destinatario... esa es la joda de XML, es totalmente libre. Vos podés ponerle nombre a las etiquetas que a vos se te canten, podés ponerle todo como a vos se te cante, los atributos como a vos se te cante. Si vos querés seguir un estándar, que es esta lista de etiquetas, y cada etiqueta solo puede tener estos atributos, usá un DTD. Eso es lo que hace HTML, por ejemplo. Es totalmente libre. Claro, o sea, los nombres de etiquetas se los inventa uno, los valores, todo. Entonces, lo interesante es que uno puede repetir todas las etiquetas que quiera, como el mensaje, por ejemplo. Este es un mensaje, pero si yo quisiera 10.000 mensajes, es simplemente repetir esto, bueno, 10.000 veces. Hay forma más prolija de hacer eso, pero esto sería esto sería un mensaje. El siguiente mensaje sería lo mismo, o sea, la misma etiqueta, pero con otro ID que identifique a ese mail en particular. Entonces uno después lo puede navegar y puede ir recorriendo en particular, haciendo queries a este XML. ¿Bien? Y bueno, acá por ejemplo el texto tiene el asunto y el contenido en sí del párrafo. Yo acá estoy guardando exactamente lo mismo, simplemente en un string para poder leerlo. A ver, quiero entrar acá. Lo voy a ejecutar. Y acá vemos cómo se puede recorrer este archivo, ¿no? Está este paquete también XML, está en la librería estándar que ofrece la posibilidad de navegarlo, en donde uno puede importar de etree, el element tree, esta clase, en donde uno puede cargar el árbol de etiquetas para poder recorrer, ¿sí? En particular se puede cargar desde el string, simplemente con esta función, fromString, y te devuelve ese árbol. ¿Sí? Lo voy a poner acá y acá. Y acá yo le voy a decir, voy a ir recorriendo cada una de las etiquetas. ¿Bien? Le voy a decir, encontrarme todas las etiquetas que tengan que se llamen mensaje. Y las voy a ir recorriendo. ¿Bien? Esto va a ser un mensaje. Y después, lo que voy a hacer es iterar siempre sobre las etiquetas. ¿Bien? Entonces después lo que voy a hacer es iterar sobre cada una de esas secciones que tenía, que era el nombre, por ejemplo, el correo. Bien, va a tener, ¿qué es lo que vamos a imprimir acá? Después, para cada parte de la parte del mensaje, vamos a imprimir el nombre de la etiqueta, ese tag, el texto interno y el atributo que tenía esa etiqueta en caso de que lo tuviera, ¿no? Y al final, bueno, una línea para separar. Entonces acá nos empieza a imprimir todo lo que son las etiquetas, el nombre, que era nombre del remitente, no tenía cargado ningún nombre en particular. Este sería el tag, ¿bien? Esto sería el text. Y el atributo sería este diccionario en principio que está mostrando, que está vacío porque no había ningún atributo cargado en particular. Y la división. Y ya pasa a la siguiente parte del mensaje, que es el correo, que ahí debería haber un correo con cierto formato que me dice que es un email. Y así pasa ahora al nombre del destinatario, el correo del destinatario, y acá abajo ya está el contenido en sí del correo, ¿bien? Y de esa forma uno puede ir recorriendo todas las partes del mensaje. En fin, es medio engorroso quizás. Si son muchas etiquetas anidadas, eso se puede
se puede complicar de entender el código, digamos, porque son muchos por unidades, pero hay formas más simples de hacerlo, o sea, de ir específicamente a las secciones del código, y con eso lo podemos hacer con este paquete PyQuery. Este sí hay que instalarlo. Y lo que hace es permitirnos hacer queries a al árbol del XML. ¿Bien? Uno lo importa, carga cuál es el XML, ¿bien? Le dice cuál es el parseador que internamente o sea, cuál es el tipo de string que estoy leyendo acá. Lo voy a ver. Y yo le voy a decir, dame el mensaje con y este numeral me va a servir para decirle cuál es el ID de ese mensaje. Y me va a decir, bueno, me tira cuál es me tira esa sección, ¿bien? Que yo la tengo que seguir navegando. En particular, yo puedo poner, creo que era remitente, y lo puedo seguir navegando hasta, ¿cómo se llamaba el nombre? Nombre, por ejemplo. Y me dice que este es el nombre, pero yo necesito cuál es el nombre realmente. ¿Bien? Entonces, esta es la parte que hace el query. Bueno, en realidad todas están haciendo la query, pero es cada vez más específico, más cortito. Imagínense un árbol muy grande. Podés sacarle los paréntesis en el medio y meterle espacios. O sea, ¿Acá? sí, o sea, deja todo en un solo string separado por espacio cada cosa y creo que va a andar igual. Ah, bien. ¿Sí? Si la joda digamos, XML es bastante engorroso, pero si tiene un archivo muy grande, Bueno. podés ir a decir quiero esto, jerárquicamente. Y haces la query directamente. Esta es una de los lenguajes query que hay, que es un lenguaje que se llama CSS, que es el mismo lenguaje que se usa para dejar lindas las páginas. Pero puedes usar otro que se llama XPath, que es más eficiente, pero más feo. Eso es la joda. Y lo que tiene el XML es que vos ni siquiera necesitas todo el archivo para entenderlo. Podés ir leyéndolo de a pedazo a medida que lo vas leyendo, porque a medida que vos lo único que necesitas es que empiece una etiqueta y que esa etiqueta termine. Si después viene otra etiqueta, ni te calienta, ya puedes procesar todo lo que estaba antes, mientras estás recibiendo más datos. ¿Para qué se usaba mucho? Se usa mucho para mensajería de texto. Entonces vos agarrás bodoques de texto para llevar de un servidor a otro y decís, bueno, esto es un mensaje, bueno, yo puedo procesar este mensaje, lo proceso y lo mando. Lo proceso y lo mando, mientras sigo leyendo más mensajes. Esa es la ventaja que tiene XML, porque mientras abres y cierras, y es el único lenguaje que soporta eso. Hay otro lenguaje bastante parecido que en algunos casos se puede hacer igual. LaTeX. LaTeX tiene esa misma estructura. Empieza un bloque, termina el bloque. Es lo mismo. Bueno, para mostrar ese query, por ejemplo, a cada uno le puede pedir el mail, que en este caso habían dos, que era el remitente y el destinatario, y le manda las dos secciones de mail. Bueno, uno le escribe el texto y te muestra cuál es el texto de los dos correos que encontró. Ponele en mail, ponele 2 first. Hay comandos para hacer ese tipo de cosas. Creo que eso va a andar. Creo, no me acuerdo de memoria todo el lenguaje. Creo que va a andar. Y pues solamente trae primero. O puedes decir, dame los n primero, dame los impares, dame el último y el ante. Todo se pasa. Sí, hay que leer bien. O sea, esta forma de hacer el query es un lenguaje aparte. Hay que leer la documentación. Sí. Bien. Dicho eso, pasamos a otro tipo de archivo, que es JSON. Bueno, JSON comenzó inicialmente como una notación que se usaba dentro de JavaScript. Y es bastante interesante porque empezó a tomar más protagonismo porque era más fácil de usar en principio que XML. Es una buena alternativa, digamos, entonces como que empezó a tomar más notoriedad y ya no necesariamente no se usa solo dentro de JavaScript, ¿no? Es un tipo de formato que lo puedes usar en principio en cualquier lenguaje. Y lo importante es que soporta, bueno, no sé si es importante, detalle que soporta UTF-8. El estándar te dice, si no es UTF-8, no es JSON. Simplifica muchísimo la vida. O sea, siempre tenés que asumir que es UTF-8.
Eh, bien, y los tipos de datos son varios, o sea, son todos los más comunes al menos. Uno puede ingresar números, obviamente tipo numérico entero, flotante, tipo de cadenas de caracteres que empiezan con doble comilla, siempre se utiliza esa. Los booleanos con true false, fíjense las en minúsculas, bien, a diferencia de Python. El valor nulo, minúscula, null. Los arreglos, que acá en particular son lo que son listas en Python, o sea, son corchetes, se delimitan así, separados por comas. Y también uno puede meter objetos más, objetos, ¿sí? Como por ejemplo acá hay un diccionario, la llave y el valor, que es un arreglo sería acá, que soporta tipos distintos internamente. Y acá hay un ejemplo de cómo, vamos a hacer zoom, cómo se vería un JSON, un ejemplo de JSON. Fíjense que son prácticamente todos diccionarios, en donde la etiqueta, o sea, hablando de lo que veníamos recién con XML, uno declara una etiqueta, ¿bien? Los dos puntos y el contenido de esa etiqueta, que en particular pueden ser más diccionarios. Y así uno puede anidar todo lo que quiere, lo puede hacer tan complejo como quiera, pero siempre abriendo y cerrando las llavecitas. Acá también, bueno, la importancia de ser prolijos en escribir esto queda obvio, digamos, porque uno se pierde con dónde hay que abrir. Por ejemplo, acá hay una sección, menú ítem, que es un arreglo. Bien, abre corchetes y el corchete, bueno, se cierra como por acá. Esas cosas hay que poder seguirlas. Fíjense, esto sería el equivalente en XML. Es más compacto, eso es cierto. Pero, bueno, o sea, esto, si es un código bastante largo, esto se puede hacer tan extenso como uno quisiera, pero es más amigable para trabajar. Por ejemplo, bueno, lo interesante también acá del XML es que uno puede abrir y cerrar en la misma línea, no lo mencioné recién. Por ejemplo, este menú ítem declara acá qué es lo que tiene adentro los atributos y cierra. ¿Sí? No hace falta hacerlo en dos líneas. Un ejemplo de veamos cómo leerlo esto. ¿Pasó? Sí. Lo que hay que hacer es importar este paquete, JSON, ¿bien? Y lo que hacemos es simplemente podemos cargarlo desde un string. Leemos el archivo tipo JSON, de alguna forma, lo cargamos acá, y nos regresa un diccionario, o sea, un objeto Python tipo diccionario, en donde está cargado internamente todas las secciones que fuimos definiendo, ¿bien? Entonces uno lo que después hace es navegar simplemente estas etiquetas que uno tenía, cada una de estas secciones. Nótese que el true lo cambió al valor correcto. A ver, claro, este es JSON true. ¿Dónde está? Claro. El null también hace lo mismo, te cambia null por none y ese tipo de cosas. A ver. No. Entiende cuál es el valor nulo del lenguaje. Entonces, bueno, uno después lo puede serializar, obviamente. Sí, lo serializa con este dumps. Y, por ejemplo, te lo convierte a el formato JSON. ¿Sí? Mientras sea un solo objeto va a andar. O sea, si borras todo ese diccionario y pones, por ejemplo, 1, eso es código JSON válido. Tiene que ser un solo objeto. Eso va a andar. O sea, anda. Normalmente uno arranca con un diccionario. Suele ser el formato elegido por todo. De hecho, si ustedes me dicen,
che, quiero implementar una serialización de mis datos, JSON es una muy buena idea. Es muy, muy amigable poder ir guardando configuraciones anidadas. Es bastante fácil de navegar. Y después está este último que vamos a ver, creo que es el último, el YAML. Este YAML, estas son las iniciales, esto significa que el YAML no es un lenguaje de marcado, como era XML, como es. Lo que vendría a ser YAML es un superset de JSON. Eso quiere decir que, bueno, esto que un parser de YAML puede leer JSON. O sea, un código JSON es YAML, o sea, es un código YAML válido, al revés, no siempre. Lo que tiene, bueno, este que es menos estándar, capaz que es más nuevo, por eso no es menos estándar. Tiene unas definiciones. La definición es muy compleja. Básicamente nadie en su sano juicio, si tiene que guardar configuración muy sensible, va a usar YAML. O sea, es muy quilombero muchas cosas por eso. Pero es fácil de leer. Bueno, los que estuvieron jugando con el archivo de configuración del GitHub Actions o de GitLab, el de integración continua, fíjense que es un archivo .iml, ese es el archivo YAML. Que en particular creo que el formato, bueno, estos son ejemplos diferentes, o sea, es el mismo ejemplo, perdón, cómo escribirlo de diferentes formas en formato YAML. Vale. Uno puede utilizar este formato tipo diccionario, o puede utilizar este formato. Fíjense que se desaparecen primero los strings, o sea, declarar como string las secciones. Simplemente ya lo define así suelto, con los dos puntitos, y el valor que tiene esa variable. Y respetando el identado también. Este es el formato en particular que seguro están usando para la integración continua, para el archivo de configuración. Y bueno, fíjense que internamente las anidaciones las pueden reservar con este guión. Eso te hace una Y lista. fíjense también los guioncitos te hacen una lista. Fíjense, acá, el corchetito, y cierra por acá uno. Otra forma también de explicitar eso, fíjense que uno puede mezclar los dos tipos de formato. Está bien, capaz que alguien lo hace, no sé. Es más lindo usar o uno o el otro, en particular capaz te ahorra menos. Ya sé que eso es una imagen, pero tiene un error. Si se fijan en el último ejemplo, en el segundo elemento de la lista hay una coma. Esa coma no va. No va la coma. Mira. Necesito que uses los corchetes. Si usas la sintaxis de corchetes, sí usas coma. Porque así son las cosas. En fin, todas estas opciones uno puede usar para el YAML. En particular este es el que es formato JSON. Bien, el primero tipo de diccionario. ¿Cómo leerlos a estos archivos? Este paquete, sí, hay que instalarlo. Tape, vamos acá arriba. Y install YAML. Python YAML creo que es. Python-YAML creo que se llama. Creo, no lo uso nunca. Me tira. O PyYAML, tercera alternativa antes de googlear, PyYAML. ¿Ya? Ahí. Creo. Sí. Bien. La voy a dejar ahí esa para que sepan. Uno le importa. Nuevamente uno puede cargar también todo desde un string, la configuración. Esto es importante porque no hace falta que todo lo tengan que leer de un archivo, lo pueden armar a esto dinámicamente. De hecho, muchas veces se utiliza esto para hacer templates, el JSON, que uno puede dejar el hueco metido, por ejemplo, de estos valores y simplemente uno le tira las variables en el momento que se sepa cuáles son las variables.
se pueden armar así los archivos de configuración. Uno lo carga. Bueno, igual que siempre, fíjense que estos parecen funciones y en principio lo son, que son eventos que se registran de un menú, donde uno le hace es un menú que tiene algunos pop-up, ¿sí? Por ejemplo, un archivo, un pop-up tipo menú esos que se despliegan, y le dice, quiero un archivo nuevo, y al clic te crea un nuevo documento que hará algo, te creará algún documento, y lo importante de eso es que, bueno, bueno, acá está la otra forma de escribir también el YAML. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Simplemente distintos formatos. La otra forma, mezclando también los archivos, fíjense que todo es equivalente y todo se parsea al mismo tipo de objeto en Python, que es el diccionario. Todo termina siendo un diccionario. Y acá, por ejemplo, una forma de guardar estas cosas es que uno puede guardar cualquier tipo de objeto, ¿sí? Por ejemplo, esta clase que está definida acá con attrs, que tiene una persona con nombre y, digamos, una contraseña. Uno hace YAML dump y le genera una representación de este diccionario que tiene la llave hola y la instancia de persona, ¿sí? Y acá adentro, fíjense, ahí el Python les dice que es un objeto tipo Python que está en el módulo main, que es el que está corriendo acá mi notebook. Es del tipo persona, y les tira acá los atributos internos. Y está serializando todo el diccionario interno de la instancia, ¿sí? Y la contraseña. Ese es exactamente el motivo por el cual no se usa YAML. El que puedas persistir eso, a los objetos así pelados, no es buena idea. Es el motivo por el cual la gente no quiere usarlo para demasiadas cosas. En fin, o sea, eso es por ahora todos los formatos que vamos a ver más archivos después, que son más útiles, o sea, son más, sobre todo especializados a la parte científica. Estos son más quizás de propósito general que se utilizan. Eso ya lo vamos a ver en otra clase. No sé, no sé si estará Bruno ahí en la clase, si va a querer volver a dar la clase de fits. Hay que ver, seguro, digamos, hay que convencerlo a Lale para que, supongo la clase que viene la otra, vamos a tener orador invitado, que es Alejandro, que es el que sabe más de SQL que nosotros, lejos. Después viene lo que se llama mapeadores de objetos relaciones, que es una cosa que uno usa para interactuar con bases de datos. Y creo que eso es todo para persistencia. Creo que hasta ahí llegamos y ya vamos a la parte de optimización después de eso. Y después viene bajo nivel y después misceláneos. Eso es todo. ¿Preguntas de esta parte de los archivos? Sí, tú tenías una pregunta que no quise interrumpir. Que creo que Juan había dicho que no era posible saber el tipo de archivo, la codificación, el encoding del archivo. Pero si lo corres en una terminal con el file más algunos parámetros, te lo tira. No, va a ser un snippet. Va a ser un sniff. Va a ser un sniffing. O sea, va a tratar de adivinar, pero no tenés ninguna garantía. Porque depende de los caracteres que justo encuentres ahí, vas a... O sea, ¿viste el ejemplo que mostró? ¿Lo tenía abierto todavía el LibreOffice, Trinche? Sí. ¿Lo tenés abierto? Bueno. Abrelo con el LibreOffice. Ponelo en, ¿cómo se llama? En UTF-8, rompelo. ¿Y si eso es el contenido real? ¿Qué sabes vos? Capaz que es el contenido real, no lo sabes. O sea, vos decís, bueno, pero claramente los signos de pregunta no van. ¿Por qué? O
sea, ese es el problema que tiene cuando no sabes el encoding a priori. No sabes, no hay ninguna garantía. De hecho, porque me pasó. Me pasó exactamente ese problema. De hecho, esto si lo abrís con uno normal no se ven estos caracteres. Son caracteres, digamos, o sea, el tema es que el UTF-8, ya que estamos los últimos, el UTF-8 representa, para un subset de caracteres, usa solamente 8 bytes y ahí empieza a crecer. Usa 16, zaraza. Si se fijan, si se van a la tabla de ASCII, se fijan cuánto ocupa la viborita o el fueguito que yo ocupo, van a ver que ocupa como 32 bytes esos últimos, porque a medida que necesita extender el mapa, ocupa más y más y más. Pero para los caracteres más comunes ocupa poco, entonces te garantiza que ocupas poco espacio en disco o en memoria. En el caso del UTF-16 es siempre 16. La mugre que estás viendo ahí es porque no sabe cómo interpretarlo adelante. Dice, ¿para qué? Si no la necesito para una letra C. Ese es el problema que tiene. Bien. Tengo dos preguntas. Una es si el módulo de NumPy, que es para guardar o cargar, digamos, objetos de NumPy en binario, si es recomendable o no. Y después también tiene justamente eso, el NumPy load y NumPy save, tiene un parámetro que se llama allow pickle, que uno define como false o true. Quería saber qué relación hay entre eso y lo que vimos en la primera parte, digamos, de... No me acuerdo cómo se llamaba el módulo del pickle. Ah, es lo mismo. Es pickle. Okay. NumPy usa pickle. No implementa nada, casi nada de código. Uno no puede guardar cualquier objeto con NumPy, ¿o sí? Que yo sepa sí, pero trata, okay. siempre que te lo devuelve como un array, o sea, le mete los corchetes alrededor. Ok. O sea, de hecho, poder romper tu código, tus datos fácil. De hecho, yo lo hice una vez, lo rompí así. Pero hay otro que se llama NumPy-Z, que lo que hace es meterte todo en un diccionario de pickle que puede estar comprimido. O sea, en NumPy-Z podés guardar varios arrays con una llave. Internamente lo que guardas es un diccionario, y si le pones un formato zip, además te lo zipea. O sea, todo ese tipo de cosas están, digamos. Después, digamos, acá nosotros estamos arañando la parte de arriba. Ustedes quieren ver, de nuevo, pueden importar el módulo BZ2 si quieren comprimir con BZ2, que hace que las recontras achiquen. Panda soporta que vos le digas que la compresión sea tipo BZ2 o se dé cuenta dado la extensión. Hay mucho para leer, mucho. Y uno lo ve por años de prueba y de práctica nada más. De todas formas, por ejemplo, para formatos tabulares, el mejor formato que yo conozco para formatos tabulares, para pasárselo así entre amigos, conocidos y familia, es XLSX. Lejos. O sea, el de Excel. Y si ustedes dicen, bueno, pero el formato de Excel es totalmente binario. No. Si ustedes agarran cualquier formato de Excel o cualquier formato ODS de LibreOffice, cámbienle la extensión a mano y pónganle .zip, van a ver que es un archivo comprimido lleno de XML adentro. Y pueden modificarlo. Y nosotros con nadie una vez recuperamos no me acuerdo que era lo gigante. Entramos el XML y lo empezamos a tocar porque había que arreglarlo, porque era sensible lo que había ahí adentro. Creo que eran notas de un parcial, una cosa por el estilo, algo así nos había pasado. Y bueno, no íbamos a perder todo el tiempo, no corregir nuevo, algo así. Pero no, el formato, para escribir y leer en Excel en Pandas tienen que instalar un par de librerías extra. Cuando vos tratás de escribir te dice cuál es la que tienes que instalar directamente. Instalá esto, te dice. Y si quieren algo más lindo, HDF5, Parquet. Había otro. Leaf, el formato de hoja, que es un formato intercambiable con R. Y creo que esos son los formatos más lindos para guardar tablas. No guarden en CSV, por favor. Excepto que tengan CSV, ya está, digamos. Porque además se pierde exactitud en los números. JSON es mejor que CSV. ¿Consultas? Subo poquito. Vale. Bueno, dejo de grabar. Bueno, el jueves